Buenas, si has llegado hasta aquí, es posible que estés pensando en iniciarte en el mundo de los drones. Si ese es el caso, lo primero que tendrías que saber es que existen dos tipos de drones. Por un lado, tenemos los estabilizados. Estos están orientados a todos los públicos y están más orientados en el tema de fotografía y cinemática. Luego, por el otro lado, tendríamos los drones FPV. Estos, mucho más dinámicos, requieren un nivel de habilidad mucho superior. Si queréis, podéis ver nuestro vídeo anterior en el cual podéis ver un ejemplo muy claro de este tipo de dron. En este vídeo lo que vamos a ver es de 0 a 100 cómo empezar a pilotar un dron estabilizado, que son los mejores para iniciarse en este mundo. ¿Vamos allá? Este vídeo ha sido realizado con el dron DJI Mini 2, un dron perfecto para iniciarse en este mundo. Antes de empezar a volar, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que vamos a volar en una zona permitida. Para ello, vamos a utilizar la aplicación de Enai. Abriremos la aplicación y comprobaremos que la zona donde queremos volar está permitido volar. Nos dirigimos a la localización y tocamos el mapa. Entonces os aparecerán las restricciones que aplica. En este caso, podemos ver que hay una restricción que aplica del 4 al 10. Una vez en el sitio de vuelo, tendremos que preparar el dron para volar, en nuestro ejemplo el DJI. Primero vamos a retirar la protección de las hélices, de esta forma podremos desplegar sus patas. Una vez hecho esto, retiramos la protección del gimbal y introducimos una batería nueva. Ahora ya tendremos el dron preparado, por lo que mantendremos pulsado el botón de encendido hasta que haga ruido y esperaremos a que el dron estabilice la cámara. Para finalizar la preparación ya solo nos falta preparar el mando, por lo que montamos sus sticks y le conectaremos el móvil que vamos a utilizar para el vuelo. Ya solo falta mantener el botón de encendido y esperar a que haga ruido el mando. En esta sección vamos a ver todo lo necesario para que puedas hacer tu primer vuelo. Para empezar, lo primero que tendrás que hacer es armar tus motores. Para ello, simplemente movemos los sticks para adentro y como podéis ver, los motores se arman. Ahora, si quisiera despegar, simplemente tendría que tirar el stick izquierdo hacia arriba. Al terminar el vuelo, tocaría desarmar el dron. Si movemos los sticks para adentro, lo desarmaremos. En el caso del DJI, podemos utilizar la pantalla del móvil. Si pulsamos este botón lateral, nos aparecerá una pantalla en medio con un botón que tendremos que dejar pulsado. Al dejarlo, el dron se arma y despega hasta los 1,2 metros. El stick izquierdo sirve para controlar la aceleración y la guiñada del dron. Si movemos el stick izquierdo para arriba, el dron subirá. Por otro lado, si lo movemos para abajo, el dron bajará. Si en lugar de arriba o abajo lo movemos para los lados, el dron girará sobre su mismo eje. El stick derecho controla el alabeo y cabeceo del dron. Si yo lo inclino hacia la derecha, va a hacer un movimiento lateral hacia la derecha, y si lo hago para la izquierda, será un movimiento lateral para la izquierda. De la misma forma, si lo muevo para abajo, el dron se inclinará para atrás, y si lo muevo para arriba, el dron se inclinará para adelante. Finalmente, aterrizamos manteniendo el stick izquierdo hacia abajo. En el caso de los DJI, podemos aterrizar de la misma forma que alzamos el vuelo. Pulsamos el botón lateral y nos aparecerá un botón en el medio. Este botón, si lo mantenemos pulsado y lo soltamos, iniciará la secuencia de aterrizaje. Una vez finalizada la sesión de vuelo, debemos guardar las cosas. Primero, detenemos el dron. Protegemos el gimbal. Plegamos las patas colocando las hélices para adentro para que podamos poner la protección correctamente. Y ponemos la protección, claro. Finalmente, retiraremos la batería para así evitar desgastes innecesarios.
Ya para terminar, también toca desmontar el mando, por lo tanto lo detendremos. Desmontaremos el móvil y guardaremos los joysticks. Ya con todo bien guardado y seguro, habrás finalizado tu primera sesión de vuelo. ¡Felicidades! En este punto del vídeo, gente, ya tenéis lo suficiente para iniciaros en este mundo. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que le deis un me gusta y que os suscribáis. Ahora al final del vídeo os voy a dejar unas tomas generales para que veáis lo bien que quedan con los drones estabilizados. Nos vemos en otra ocasión.